Espera. Dale. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, tú nos llamaste a ser testigos de la alegría y la esperanza, servidores de tu palabra y mensajeros de la buena noticia de Jesús resucitado. Te pedimos nos asistas con la luz de tu Espíritu para conocerte y amarte cada día más. Señor, ayúdanos a creer siempre que tu palabra tiene fuerza y que penetra hasta lo más hondo del corazón. Que ella sea alma y guía de estos encuentros. Amén. Novedad para compartir con nuestros hermanos. Luz que nos ayuda a crecer en la fe. Presencia viva de tu Espíritu que nos reúne y nos anima. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, oyente privilegiada de la palabra de tu Hijo, intercede por nosotros para que juntos meditemos y nos comprometamos a vivir la palabra de Dios. Ruega por nosotros a tu Hijo y Señor nuestro, que en la unidad del Padre y del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, gracias Juan Carlos. Hoy, 9 de noviembre 2023, la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, Iglesia Madre de Roma. Muy bien, las lecturas. La primera lectura, el profeta Ezequiel 47, 1 y 2, 8, 9 y 12. Bien. El Salmo 45. El Salmo 46, entre paréntesis 45. Dos, 3, 5, 6, 8, 9. Y el Evangelio, San Juan 2, San Juan. San Juan 2, del 13 al 22. Bueno, yo me ocupo del Evangelio. San Juan 2, del Bien. 13 al 22. Yo tengo Ezequiel acá Bueno. en la Biblia. Ezequiel, entonces, y yo el Salmo. Bueno, adelante, Juan Carlos. Ezequiel 47, ¿verdad? Sí, 1, 2, 2, 8, 9 y 12. 12. Muy bien. Sí. Entonces, lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar.
Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. A levante creo que es al oriente. Al oriente, sí. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres, o sea, el mar muerto, y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Amén. Bien. Yo Hay una, explico perdón, sí. Fernando, hay una referencia similar de esto en Apocalipsis, ¿no? Juan Carlos, porque Sí, sos en el cuanto... especialista. No me diga especialista que apenas soy, soy un menos que Bueno, entre aprendiz todavía. nosotros, familiarmente, No, digamos. bueno, sí, efectivamente, en la parte del Apocalipsis, cuando el autor presenta el destino final y la Jerusalén celestial, habla precisamente de el árbol de la vida, ese que había quedado, cuyo acceso había quedado vedado cuando Yahvé expulsa a Adán del paraíso. Pone dos Qué paradoja, querubines y ¿no? dice, Qué paradoja. claro, Vos sabés que yo bueno, muchas veces me he pasado pensando que el hombre tenía a una mano el árbol de la vida y el otro el árbol de la muerte y religión de la muerte. Tenía de la vida al lado, ¿no? Qué cosa de loco, ¿no? sí. No sé, Fernando, si podemos hacer un comentario ahora o Sí, esperamos sí, al sí, terminar de... adelante. Sí, Ah, sí. bueno, casualmente, este pasaje donde brota agua del templo, creo que alguna vez hemos hecho algún comentario, pero es muy importante que lo refresquemos, porque es de una riqueza extraordinaria. Acá es agua que brota del templo y va saneando todo a su paso, y va haciendo que a las riberas de ese río que se va a ir formando crezcan frutos que dan la salud. Y va a llegar a lo que es el Mar Muerto y va a sanear. Y dice que va a permitir el desarrollo de la vida. Los, los rabinos, los maestros de la ley, se dieron cuenta que esto tenía un perfume a Mesías. Esto era un texto claramente mesiánico, porque habla del agua que brota del templo y sanea la vida. Por eso, en sus rituales, esto que ve Ezequiel, esta profecía de Ezequiel, es cuando están en el destierro, ¿no? Que han perdido el templo. O sea que él ver el agua que brota del templo, cuando el templo ya había sido, se lo habían destruido, en sus ceremonias litúrgicas iban a buscar agua al torrente de Cedrón con cántaros y durante las festividades judías arrojaban esa agua por los escalones de las escalinatas del templo como forma de mantener viva este anuncio mesiánico. Particularmente lo hacían cuando celebraban la festividad de las chozas, cuando celebraban el éxodo, rememoraban el éxodo, que dijimos que la fiesta duraba 8 días, y durante todos esos días estaban de festejo. Y Jesús iba a Jerusalén y participaba de esas fiestas, de esas ceremonias, incluso predicaba dentro de la sinagoga y en el entorno de la sinagoga. Casualmente los rabinos ponían las menorá fuera del templo, unas menorá gigantes que hacían resplandecer las paredes doradas
y estando el templo en un lugar elevado de la ciudad, en una colina, era visto por toda la ciudad y realmente era un espectáculo fantástico. Ellos, ¿qué recordaban del Éxodo? Que Yahvé no los había abandonado, les mandaba el maná, y por eso Jesús, cuando hace casualmente el anuncio de que Él va a ser el pan bajado del cielo, va a ser una referencia directa al maná. Va a decir, bueno, así como el Padre los alimentaba en el desierto, yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el nuevo pan que voy a alimentar a los hijos de la nueva alianza. También Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo, y seguramente haciendo referencia a esa luz de las menorá del templo. Pero ahora viene la referencia más importante, el agua que brota del templo y va saneando todo. Jesús va a decir, en el Evangelio de San Juan, va a decir que el que tenga sed, que venga y beba el agua que brotará. ¿Querías decir algo, Alejandro? Sí, termina. Va a decir que el que tenga sed, que venga y beba. Él va a decir que el agua brotará como manantiales. Y el momento en el que va a brotar el agua va a ser en la cruz, cuando brota agua y sangre. Ya los primeros padres de la iglesia vieron en esa agua que brota del costado de Jesús y la sangre, vieron los dos sacramentos tan importantes, bautismo y Eucaristía. Ese bautismo que tiene el poder de limpiar del pecado original, limpiar todo pecado. Esas aguas bautismales que surgen del costado de Cristo, que primero va a ser gotas en la cruz de Cristo, pero esa agua bautismal se van a hacer torrentes a lo largo de los siglos, porque millones van a ser bautizados. Ahora, fíjense que esa agua, en la profecía de Ezequiel, ¿de dónde brota? Del templo. Y Jesús, en el capítulo 2 de San Juan, va a decir de sí mismo que Él es el templo, es decir, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Entonces, al igual que brotó el agua del templo en la visión de Ezequiel, y esa agua que brotó iba limpiando todo, purificando todo y llenándolo de vida, del mismo modo, el agua que brota del costado de Cristo se transformará en un torrente, en un manantial de agua bautismal que saneará a todas las almas que por la bendita gracia de Dios hemos recibido el bautismo. De ahí entonces esta relación importante, que esto que acabamos de leer no pasó inadvertido ni para los judíos que vieron signos mesiánicos, ni mucho menos para Jesús, que se apropió de todo el simbolismo de esta profecía. Por eso es tan importante esta profecía. Sí. Justamente, yo pensé exactamente lo mismo cuando lo escuché a Fernando. Y me acordaba de la samaritana, cuando Jesús le pidió agua a ella le dice, ¿cómo me pides a mí? Y finalmente Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ella le dice, dame esa agua, ¿no? O sea que es verdad que él se apropió, y aparte en el día de la fiesta también repitió, ahora no me acuerdo exactamente, dijo algo así como algo parecido a que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás en el día de la fiesta, que venga a mí beba, ¿no? Claro. Jesús, porque él es el templo consagrado del Señor, es nuestro templo Claro. en realidad, ¿no? Por eso dijo, destruyan este templo y lo reedificaré. Mirá si lo reedificó el templo. La planta si lo reedificó. Bueno, muy bien. Disculpe, Fernando, Sí, adelante. no, perfecto. Está Vamos bueno, al está bueno. Salmo. Está lindo porque eso es lo que quiero, sobre todo que participemos, ¿no? Adelante. Bien, el Salmo 46, entre paréntesis 45, 2, 3, 5, 6, 8, 9. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar.
Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras de Dios. Él hace cosas admirables en la tierra. Amén. Amén. Muy Amén. bien. Bueno, y ahora a usted le toca el Evangelio. San Juan Amén. 2, ¿Cómo no? 13, ¿Cómo no? Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Amén. Claro. Bien. Pero Bueno, además yo diría, agregaría que el templo de su cuerpo y su iglesia, digamos. No solamente su cuerpo, porque él se fue al cielo. Él lo que edificó en realidad fue su iglesia, que somos nosotros, y todos los que siguen a Cristo, ¿no? Amén. Adelante, Fernando. Amén. Bueno, agregaría lo que comentó Juan Carlos sobre el profeta Ezequiel, nos brinda una imagen hermosa sobre lo que significa la presencia y la acción de Dios en nuestra vida. Utiliza la imagen del agua que emana del templo. Es un agua que da vida y sanea la realidad que toca. Un agua que sale rumbo a la zona más árida, generando fecundidad y fuerza. A su paso, la vida se abre camino. Frente a tantas realidades que provocan aridez, desamor y muerte, tomar en serio el proyecto de Dios es generar vida, propiciar fecundidad y trabajar por la justicia. Amén. Amén. Y el comentario del Evangelio, bueno, hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Iglesia Madre de Roma. De la Basílica de San Juan de Letrán. Letrán. De Letrán, sí. San Juan de Letrán. San Juan de Letrán. No la conocía. ¿Vos la conocías, Juan Carlos? Oí hablar y pasé, digamos, con un micro, digamos, turístico, pasé por el frente y me dijeron: ahí está la Basílica de Letrán, pero no hubo tiempo para ir a conocerla, cosa que me hubiera gustado mucho. Es el primer templo católico en la historia de la... ¿Sí? Claro, Iglesia Madre ¿En de Roma? Roma. ¿Dónde está? ¿En Roma? En Roma, sí, está cerca del Vaticano. O sea que es un templo muy antiguo, de la época de Cristo, ¿es? 300, no, el año 340, sí, 350, por ahí. Un poco más adelante. Los Sí, primitivos porque cristianos. no, es que no se podían hacer templos antes, porque los cristianos eran perseguidos. Sí, los mataban. Recién se construye este primer templo cuando Constantino permite que el catolicismo sea religión autorizada y les permite construir templos, y el mismo Constantino le regala al Papa de esa época, le regala un palacio, casualmente el Palacio de Letrán, que el Papa lo consagra como templo.
Ajá. Estamos hablando año 340 más o menos, por ahí. Vos sabés que yo estoy leyendo un libro que se llama El ocaso de los dioses. ¿Sabés de qué trata? No. Trata de la vida de los primitivos cristianos, en realidad. En Ah. Roma, cómo eran perseguidos, y justamente este, realmente fue una época muy dura, ¿no? Fue Y, terrible porque primero fueron perseguidos por los judíos, ¿eh? Lo matan a San Esteban, los primeros sí, 7 sí, diáconos mueren y se mártires, convierte Pablo ahí. los judíos hicieron una persecución fenomenal. Después vino la persecución de Nerón, también quemó Roma, fue terrible. Y después vino la persecución de Domiciano, además de otras persecuciones. Pero fueron, claro, los cristianos eran perseguidos por todos lados. Realmente, hoy nosotros nos gloriamos de ser cristianos, decimos, profesamos nuestra fe, que creemos en la Santísima Trinidad. Todo lo que nosotros profesamos era causa de muerte en el siglo I. Totalmente, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Letrán se escribe con N, yo creí que era con M, pero Con ya lo L, busqué. Con L, N, E, N final. sí, Letrán, sí. Sí. Muy interesante, ya lo encontré en Wikipedia, así que después lo voy a leer. Bueno, adelante. Bien, Iglesia Madre de Roma. Este templo se transforma en símbolo de encuentro con Dios y misión de la Iglesia. Por esto es apropiado recordar el gesto profético que Jesús realizó en el templo de Jerusalén. Con aquel signo, Jesús hace tomar conciencia cuál es el verdadero culto que Dios espera de nosotros. El templo había perdido su significado y era expresión de otros intereses. El verdadero templo es la persona de Jesús. El Papa Benedicto lo expresa así: el Señor Jesús es la piedra que soporta el peso del mundo, que mantiene la cohesión de la Iglesia y que recoge en unidad final todas las conquistas de la humanidad. En él tenemos la palabra y la presencia de Dios. De él recibe la Iglesia su vida, su doctrina y su misión. La Iglesia no tiene consistencia por sí misma. Está llamada a ser signo e instrumento de Cristo, en pura docilidad a su autoridad y en total servicio a su mandato. Celebrar la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán nos brinda la posibilidad de renovar nuestro compromiso con el proyecto de amor que Dios manifiesta en Jesús. Final del comentario. Es Fray Edgardo César Quintana, de dominico de la Casa del Santo Cristo de la Victoria de Hilo. Amén. 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 Bueno, yo escuché de otro sacerdote el tema de cómo era el sistema porque el templo tenía como dos partes, ¿no es cierto? La primera parte estaban los cambistas, que era que uno llevaba digamos, primero había ofrendas y dinero. Entonces ellos cambiaban, por ejemplo, para que la gente no llevara mucho tiempo las cosas, digamos, compraban no sé, la ofrenda y la entregaban en el templo. Y cambiaban la moneda, o sea, para la ofrenda del templo no usaban la moneda corriente, por eso eran los cambistas que estaban ahí. Y esos son lo que Jesús saca, digamos. Y el segundo tema es, al otro día, ¿qué pasó con toda esa gente que Jesús saca ese día? Y el sacerdote dice, volvieron. Volvió a ser todo igual. Claro. Entonces, bueno, reflexionemos que Jesús no quería eso, ¿no es cierto? Y bueno, y
todo el negocio que tenía el cambista, todo, ¿cierto? Y tomar digamos, tomar en consideración lo que era para Jesús el templo, ¿cierto? Que es la persona humana. Amén. Claro, eso nos hace reflexionar qué es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Que vayamos al templo a hacer nuestro propio negocio o a buscar los negocios de Dios, ¿no? De lo que Dios quiere que nos ocupemos, digamos, ¿no? No precisamente de los negocios. Porque en realidad los cambistas y todo lo demás podían haber estado fuera del templo. No, estaban en la parte exterior, no en la parte cubierta. Claro, sí, estaban, digamos, como digamos, a la Claro, entrada. pero a lo que se refería Jesús era a la actitud de corazón, me imagino yo. Claro, claro. En el sentido que la gente por ahí prestaba más atención a eso. Y lamentablemente, o también hay yo lo he escuchado, esto no es mío solamente, ¿no? Que mucha gente va a la iglesia a conseguir algo, como a hacer un intercambio, ¿no? Yo vengo a la iglesia, Dios me da, yo le doy, me voy. Pero no es así, ¿no? Uno va a la iglesia a rendirse y a buscar la plenitud del Espíritu Santo y se entrega. Después Dios decide si da, si no da. A veces nos quita y nos duele, no es una negociación con Dios, es una entrega. Esa es la verdadera iglesia, me imagino yo, ¿no? Así como se entregó Cristo. Tal vez no lleguemos tan lejos, porque bueno, él era un ser excepcional, ¿no? Nosotros, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que tratar de entregarlo y buscar la guía del Espíritu, ¿no? No la búsqueda de las cosas materiales, digamos, ¿no? O sea que no es que la iglesia no es un intercambio comercial, es un lugar de adoración a Dios, que además uno trata, el que es verdaderamente cristiano, trata de adorarlo también en su casa, en su culto íntimo, ¿no? Pienso yo que uno cuando verdaderamente sigue a Cristo, siempre le dedica un tiempo en el día para adorar a Dios, ¿no? Y busca tener esa comunión con Él, ¿no? Aunque a veces ni siquiera entiende mucho lo que Dios quiere de uno, pero sabe que Él está, que lo cobija, que lo acompaña y que en algún momento le va a dar la respuesta de lo que Él crea conveniente, digamos, que siempre coincide con lo que uno más necesita. Es que, como bien dice Pablo, a veces no sabemos cómo pedir, ¿no? Pero el Espíritu sabe. El Espíritu sabe todas las cosas. Es muy interesante, justamente toda la homilia de hoy en realidad habla del templo. Empezamos con el agua que sale del templo, después hablamos de la fortaleza del Señor, que es el que nos sostiene, y la dedicación del templo, finalmente, ¿no? Que es Jesús. Él dijo, él de alguna manera ahí hizo la dedicación, porque dijo, destruyanlo y lo reconstruiré. Él dedicó su vida a la presencia de Dios. Fue una dedicación de Dios, ¿no? En favor nuestro. Y bueno, esa yo creo que es la esencia del mensaje de hoy, ¿no? ¿Qué es el templo de Dios? Sí. Sí. Juan Carlos, Alejandro, no sé si ustedes tienen presente que Jesús se haya enojado en alguna otra situación más que en esta situación. Parecería que fue la que más se enojó, o la que más los evangelistas lo muestran enojado, digamos. Bueno, eso, yo la verdad que nunca me puse a pensar en escalas de enojo, sino sobre todo lo que yo pienso es qué movía las expresiones de Cristo. ¿Qué quería decirnos? Tratar de comprender qué nos quiere decir, y pienso que es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, pero esta es la única acción
la única, digamos, el único relato evangélico en el que Jesús toma un látigo Sí, y ataca y tira las mesas y desparrama el dinero. Es sí, decir, tiene físicamente una sí, acción. física. En ningún otro pasaje lo vemos tomar acción física con objetos o con personas. Sí, Él pero verbalmente les dice y físicamente les tira las mesas. también, Dice que pero todas las monedas quedaron desparramadas. está bien. Pero también cuando se refería a los fariseos, que le decía sepulcros blanqueados y todo eso en algunos Sí, momentos, eso no sé sí. si es peor, ¿eh? A veces las palabras hieren más que los hechos. No sé, Sí, sí. No, pero de no todos sé. modos, pues, lo que pasa es que Porque la además no se acción, olvide que la- esos eran los dignatarios de la iglesia, eran la claro, cúpula de la iglesia esa, ¿no? Y él es como que claro, agarró un hacha dialéctica y le dio ¡pum! En la cabecita, ¿no? claro, Muy duro, exacto. muy extremadamente duro. Eh, a veces no nos damos cuenta lo duro que eran las frases que decía Jesús, pero realmente, porque uno lo ve siempre como un Dios de amor y Dios de toda misericordia, pero, oh, mamita querida, cuando se enojaba, ay Dios. Sí, también tenemos que pensar que los pasajes de los evangelios donde se destaca ese trato duro para con los fariseos, en el momento que están los evangelistas escribiendo el evangelio, esos primeros cristianos estaban en un duro enfrentamiento con los judíos, que eran echados de las sinagogas, que eran, imaginémonos en las ciudades en discusiones permanentes. Entonces, cuando van a escribir el Evangelio, que lo redactan en esos periodos, van a poner énfasis en lo que criticaba Jesús de los fariseos. Es decir, van a poner el acento ahí. Aunque Jesús también tenía buenas actitudes con los fariseos, con Nicodemo, tenía diálogo con muchos fariseos, y en realidad los fariseos eran piadosos, eran gente buena. No, Eran sí, 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 es los verdad eso. sacerdotes, los sacerdotes judíos, el sacerdocio judío de la época de Jesús se había formado en el destierro, en Babilonia. Y ahí fue como un crisol donde se purificó la religión. Y de ese sacerdocio va a llegar a través de 5 siglos a la época de Jesús. Y eran personas piadosas que se esperaban mucho en su fe, en su religión, en purificarse, obviamente con sus errores, sus oscuridades, pero no es que eran totalmente, digamos, perdidos. Pero en el momento de redactar los evangelios se enfatiza ese aspecto de confrontación de Jesús para acentuar la identidad cristiana. Pareciera que en la vida de Jesús hubo esos diálogos duros, pero también habrá habido de nosotros. No, no, seguro. Acá es como que se hace una selección de lo que más conviene a la catequesis de ese momento. Claro, sí. Este, no, no, yo porque, como vos decías, si lo que hizo en ese momento en el templo fue lo más duro que hizo. A eso me refería. No, 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 Pero es no. que actuó, nunca usó sus manos ni su cuerpo para acompañar Sí, porque su incluso palabra. agarró un látigo, inclusive agarró Un un látigo. látigo, claro, es terrible el látigo. En ningún Claro, otro caso usa un látigo. claro. Claro, por eso sus discípulos en alguna medida creían que él era el libertador y que iba a usar el poder humano para derrotar a los romanos y establecer el reino físico. Ellos querían un reino físico. Por eso después el pueblo judío lo traiciona, porque realmente querían no este, un reino espiritual, sino un reino físico. Y eligen a Barrabás, que era
un líder, digamos, de la guerrilla contra Roma, Sí, ¿no? claro, Era sí. toda una cuestión política también que había atrás de la muerte de Cristo, pero todo era parte del plan de Dios, qué maravilla, ¿no? En el fondo, la, la- la increíble presencia de Dios en todo esto, porque además estaba todo escrito 500 años antes, ¿no? Eso es lo que más a uno lo maravilla, ¿no? Igual la acusación mayor que le cargaron a Jesús era creerse Dios, ¿no? Totalmente, Este, totalmente. ellos al no Ese fue visualizarlo, el clic final, digamos. claro, porque era una blasfemia. Es que en realidad, si Es que uno no lo tenían acepta, razón. si uno no lo Teodoro, acepta como Dios a Cristo, si no lo acepta como Dios, y realmente sería una blasfemia claro, adorar, porque si no tenían que arrodillarse todos y claro, adorarlo. claro, frente a Dios, frente a Jesucristo, o crees que es Dios o no, y ahí no hay opción. Por eso es que los primeros cristianos no aceptaban ese culto al emperador, porque el culto solamente se lo podían dar a Dios. Por eso Bueno, los martirizaban. eso fue lo primero, la gran, digamos, división que establece Cristo cuando le agarra la moneda y le dice, ¿de quién Claro, es esta imagen, no? Es de César. Entonces, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esa simple frase le metió un hacha en el medio de la cabeza a César, porque lo claro, bajó a la tierra, claro, lo claro. puso en su lugar y a Dios en su lugar. Eso era Sí, otra que lo hace. Era un crimen, un crimen. Si justamente un poco de lo que yo estoy leyendo en este libro, que es muy interesante, el ocaso de los dioses, es que en realidad era verdad lo que decía Jesús. El César era un hombre con la debilidad de los problemas, y si vos lees el libro te das cuenta que tenía más problemas de lo que uno siquiera supone. claro, Era un hombre sometido a millones de problemas y sufrimientos claro, humanos, digamos, ¿no? Terrible, sí, terrible, que uno ni puede imaginar. Y porque claro. uno muchas veces idealiza y dice, ay, el César, qué maravilla, que esto, que el otro, qué maravilla. Vos mismo nombraste hoy al loco este ¿cómo era que quemó Roma? A Nerón. A Nerón. Nerón, 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 que se parece, bueno, no sabemos a quién es el nombre, pero Nerón, ¿no? Loco total, ¿no? Hablando de loco, bueno. Loco total, realmente lo que hizo quemar Roma. Ah, bueno, pero yo leí por ahí que parte de la quema de Roma era porque decían que era muy vieja toda la parte que él quemó, que querían como hacer una Roma nueva, ¿no? Entonces sí. destruyó todo como para, pero es igual, es una locura. No podés quemar una ciudad con la gente adentro. Tenés que Pero él acusó a los cristianos de la quema. Acusó a encima los de... cristianos. Qué buen Claro. muchacho, ¿eh? Qué buen muchacho. Dios mío, loco de la guerra. Así que terrible, ¿no? Todo eso es. Por Claro. eso digo, la vida de los emperadores no era ni nada fácil. Además tenían guerras terribles con enemigos muy fuertes. Los Claro. germanos, los germanos peleaban terriblemente contra ellos. Era terrible la vida en aquel tiempo. Uno se queja muchas veces de esta época, pero lo que era esa época te la regalo, ¿eh? Claro, Te claro. la regalo. Sí, sí. Muy interesante, Fernando. ¿Algo más quiere comentar? No, no, no. Estas son las lecturas de hoy y bueno, lo que nos quiere decir acá el Señor es, o sea, eh, la iglesia no tiene consistencia por sí misma, está llamada a ser signo e instrumento de Cristo, es pura docilidad a su autoridad y en total servicio a su mandato. ¿Mm? Bien. Eh, Y en definitiva, para resumir todo, el templo es el lugar donde está Cristo y está dentro de nosotros, ¿no? O sea, donde ponemos a Cristo como rey, ahí está el templo, ¿no? Y está en nuestro corazón, ¿no?
Ese es el verdadero templo que Dios, que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? El templo, el lugar donde Sí, habita el Espíritu Santo. sí, Claro, pero yo quisiera hacer un comentario. Eh, los evangelios han sido vistos desde la perspectiva de que en el Evangelio de San Juan lo que se exalta es la presencia de Cristo, ¿no? Cristo. Es, digamos, un evangelio donde el personaje central es Cristo, la divinidad de Cristo. Mientras que los otros tres evangelistas nos presentan a Cristo, pero bajo la siguiente mirada. Cristo viene y nos anuncia el reino. O sea, el mensaje cristiano es central de los tres evangelios sinópticos, es el anuncio del reino. Mientras que San Juan es el anuncio de Cristo, Cristo Dios, Cristo la palabra, el logos. Ahora, en los evangelios, Jesús siempre nos va a hablar de cómo es el reino. Va a dar muchas imágenes de cómo es el reino, pero casi todas coincidentes en el que el reino es un banquete, el reino es una fiesta, es una asamblea, es una comunidad de personas celebrando, comiendo. Siempre tanto es así, que en el momento central de su vida y previo a su pasión, lo último que él celebra es precisamente, reúne a los apóstoles en torno de una mesa, en torno de una comida. Entonces, de allí que la imagen y la función central de la iglesia es transmitir esta idea cristiana de la iglesia como reunión, reunión de banquete, reunión de comida, reunión de ágape, reunión de ágape. La centralidad de la misa en la experiencia católica viene de ahí. El altar es una mesa, la comida es el pan sagrado que se consagra, el Cordero de Dios. Entonces, nosotros participamos de un banquete, y así precisamente lo expresa el sacerdote, felices los invitados a este banquete celestial, o felices los invitados a la cena, a la mesa del Señor, la mesa del Señor, tal como fueron invitados los apóstoles a esa. Entonces, fíjense que el reino es no el hombre solitario que se aísla, se va a la montaña, que está bien que lo haga, tampoco el que se recluye en una celda de su monasterio. Fundamentalmente, Cristo nos llama a un banquete, a un banquete. Y fíjense que esto está asociado también a la comida y a la bebida. Produce el milagro del agua en vino, produce la multiplicación de los panes. Y en la última cena, pan y vino. Y él precisamente va a decir que allí está su cuerpo y su sangre, en torno de un banquete. Porque la experiencia cristiana, y así lo transmitió el fundador del cristianismo, es una experiencia comunitaria. La fe, digamos, la vivimos comunitariamente, transmitiéndonosla unos a otros, compartiendo nuestras vivencias, ayudándonos, fortaleciéndonos. Y si bien también son importantes las imágenes que tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y también del mismo Jesús cuando se va a la montaña a orar solo, o cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, o los diálogos de Noé, siempre vamos a encontrar muchas situaciones de la relación personal e individual de cada alma con Dios. Pero esta relación siempre tiene que ir sobre la base de la reunión de asamblea de los creyentes, siempre dentro del marco de la fraternidad.
Y esa comunidad de creyentes se debe reunir en torno de un banquete, en torno de una comida, en torno de una comida fraterna. Y en toda comida está la mesa, está la comida, están los que comen y los que comparten. Y eso es lo que nosotros compartimos en la misa. Compartimos el Cordero de Dios, esa es la víctima ofrecida e inmolada por nuestros pecados. La comemos porque Jesús dijo, tomen y coman. Y la vivimos comunitariamente. Lo mismo que cuando, fíjense, cuando le preguntan, enséñanos a orar, Jesús no va a decir, Padre mío que estás en el cielo. Muchas veces se refiere a Dios como su Padre. Pero a nosotros nos dice, rezarán así, Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, para decir Padre nuestro, tenemos que pensar necesariamente en nuestra hermandad como cristianos. Necesariamente nos tenemos que sentir unidos y vinculados a la comunidad de los creyentes. Totalmente de acuerdo, inclusive es algo que a veces lamentablemente los mismos cristianos se olvidan, ¿no? No vamos a hacer nombres, pero es más, para decirlo tal vez de otro ángulo lo mismo, es que formamos parte del cuerpo de Cristo, de su solo cuerpo. Claro, no claro. hay muchos cuerpos, hay uno solo, uno o solo. estamos en el cuerpo o no estamos en el cuerpo, nada más, no hay más opciones. O formamos parte del cuerpo o no formamos. Y evidentemente, en ese cuerpo de Cristo es el que comparte la cena, la mesa, la Santa Cena, la presencia de Dios, inclusive. Ahora, de alguna manera, nosotros en este momento estamos compartiendo la presencia de Dios a través del diálogo, a través de las oraciones, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, que en definitiva es el que nos trajo acá. Y esperamos toque a los corazones de los que no están ahora con nosotros, pero vengan algún día a participar de la mesa del Señor, de alguna forma, espiritualmente. Nosotros no vamos a compartir la cena, no impartimos la cena ni la Santa Cena, pero sí impartimos la palabra de Dios y el Espíritu Santo para que cada uno busque al Señor, según el Señor le guíe y le muestre, ¿no? Bien, muy Cuando dos o más personas se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Totalmente. Y por eso que tenemos que tener la certeza de que el Señor nos escucha, nos ve y de algún modo está presente entre nosotros. De eso no tenemos que tener dudas. Nada. Decía que entra a tu cuarto, cierra la puerta y lo que hagas en privado el Señor te lo recompensará en público. O sea que estemos solos o estemos acompañados, el Señor siempre está. Y eso que dijiste vos recién es sumamente importante. Yo me he convencido a lo largo de los años que para Dios es lo mismo que estemos ahora nosotros tres o haya una convención de 3.000, 10.000, 100.000 personas. Es el mismo Dios, la misma promesa y el mismo poder. No cambia eso, no cambia. Para nada. Esto es muy importante que lo entiendan los que nos escuchan, porque aunque ellos estén solos y le clamen a Dios en su corazón por una necesidad, ese mismo poder en ese momento va a actuar también. Así como comentaste vos recién de la zarza de Moisés. Moisés estaba solo en el desierto, solo, pero absolutamente solo, rodeado de espinos y cardos, y una zarza que volaba ahí, y de pronto la zarza ardía, sin saberse cómo, ¿no? La verdad que... y no se quemaba, porque dicen que debido al calor a veces era común que ardiera. Pero el tema es que ardía, pero no se quemaba. No se consumía. Claro, no se consumía, no se terminaba de consumir, correcto. Interesante, realmente muy interesante y muy apasionante, ¿no? Porque es la esperanza nuestra, ¿no? La esperanza nuestra de una eternidad gloriosa, ¿no? Bueno, Fernando, usted dirá.
Bueno, no, ya hemos dicho todo y bueno, lo que el Señor nos pide y tengamos en cuenta estas palabras de Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, que el templo se transforma en símbolo de encuentro con Dios y misión de la iglesia. Amén. Y respetemos el templo y que es lo que Jesús nos pide y es lo que Dios nos pide. Amén. 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 Bueno, si me permiten, voy a cerrar yo la reunión. Bueno, muy bien. Bien. Gracias, Padre Eterno y Dios nuestro, por este encuentro, por la palabra por la homilia que nos trajo Fernando hoy, que es el día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Bendecimos a todos los hermanos cristianos en todo el mundo, Señor, y también a todos los que nos están escuchando. Les abrimos las puertas de este encuentro, Señor, para que participen, para que nos hagan consulta, que nos pueden enviar un teléfono, un mail, y con gusto les contestaremos. Estamos, Señor, para servirte, para honrarte. Es realmente maravilloso lo que hizo Jesús y cómo de alguna manera toda la palabra nos va guiando desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento para mostrarnos la vida de Jesús en su iglesia. Gracias, Señor, que como dijimos hoy, el Señor sea nuestra fortaleza, ¿no? Y podamos dedicar este templo que tenemos en nuestro corazón para tu gloria y también que podamos compartir con nuestros hermanos en el cuerpo de Cristo, tu poderosa iglesia. Y algún día estaremos eternamente juntos contigo, que es la esperanza de gloria que tenemos todos. Y que para los primitivos cristianos que sufrían padecimientos terribles, era realmente algo inigualable pensar que a pesar de todo lo que padecían, iban a estar algún día eternamente contigo, Señor. Bueno, gracias Fernando, gracias Juan Carlos. Gracias a Realmente ustedes. muy bueno todo, que Dios los bendiga. Ahora sí voy a parar la grabación.